Hola a todos, les damos la bienvenida a este programa con los pies en la calle. Los estaremos acompañando en cada episodio para hablar desde distintas miradas sobre el fenómeno de habitabilidad en la calle. Aquellas personas que vemos a diario por todos lados con una realidad muy distinta a la nuestra. Mi nombre es Julie y hoy está con nosotros Jason. ¿Cómo estás? Hola Julie, muy bien, un gusto. Bastante trabajo, bastante trabajo. Las calles no descansan aquí en la ciudad de Bogotá. Entonces, pues día a día y noche a noche, pues nos toca estar trabajando, atendiendo y apoyando lo más que se pueda. Bueno, cuéntanos un poquito quién eres. Bueno, ya lo mencionaste, yo me llamo Jason, yo soy sociólogo, tengo estudios en educación, estudios en filosofía, estudios en historia, en derechos humanos. Actualmente trabajo en una entidad oficial en la ciudad de Bogotá, en un proyecto muy particular que se encarga de atender a las y los ciudadanos habitantes de calle. Este fenómeno tan particular en la historia de la ciudad, pero que se repite de muchas formas en varios lugares del mundo. Y pues hoy en día ese es mi trabajo y pues nada, desde escenarios académicos, artísticos, ocupacionales, centros de atención psicosocial, hemos estado trabajando en ello, con ellos, para ellos, y pues bueno, eso hace parte un poco de lo que me dedico actualmente y ese es un poco de lo que soy yo actualmente. Bueno, como se dieron cuenta, mi amigo aquí es súper estudiado en el tema. Quisiéramos que nos contaras un poco hace cuánto tiempo estás trabajando con esto. 6, 7 años más o menos, eh, en distintos escenarios, ¿sí? En las calles, en centros de atención, desde lo académico, incluso, desde ejercicios de articulación, coordinación. Entonces, digamos que hemos tenido la posibilidad de estar en distintos frentes de los procesos, de los proyectos de inversión, y pues bueno, ya hace un buen tiempo estamos en ello. Súper. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta de mi trabajo, interesante, es una vocación, ¿sí? No cualquiera está para ello, pero tampoco lo hacemos solo porque es el trabajo que hay. Hay algo muy particular y es que trabajo en algo que me gusta, trabajo en algo para lo que estudié. Obviamente aquí en Colombia, no sé si en algún lugar del mundo hay estudios sobre habitabilidad en calle, o sea, me formo para atender a habitantes de calle, pero sí me formé para hacer un trabajo vinculado a las comunidades, vinculado a las poblaciones vulnerables, en distintos ámbitos y este es uno de ellos. Entonces estoy hoy en día trabajando en algo que me gusta y actualmente en el área que tiene que ver con procesos educativos, con procesos ocupacionales, con procesos artísticos y eso yo creo que es muy gratificante. Es muy gratificante porque ahí sí, vuelvo y lo repito, trabajo en algo que me gusta, ¿sí? En algo en lo que me puedo sentir orgulloso. Qué chévere, sí, como tú lo dices, eso no es para todo el mundo. Desafortunadamente, yo pienso que es un poco difícil trabajar en este tema porque hay muchas variables dentro de esta realidad de la habitabilidad en la calle. Me gustaría que nos dijeras un poco cuál es la realidad actual de la habitabilidad de la calle en términos generales. Bueno, es un tema muy complejo, es un tema muy complejo porque pues como fenómeno cambia bastante. Hace 3 años no había niños en las calles aquí en Bogotá. Hoy volvimos a eso. Hoy no solo hay niños, hoy hay familias en las calles, familias enteras, requiriendo atención, requiriendo servicios. Hoy en las calles de Bogotá nos enfrentamos a todos los fenómenos de migración, por ejemplo. Y eso era algo que no contemplábamos hace unos años. Colombia, Bogotá, las ciudades de Colombia, como Bogotá, tienen una particularidad y es que gran parte de la habitabilidad en calle, no digo que es la única razón, pero sí influye mucho, es el consumo. Pero es que acá consumen bazuco y es una sustancia bastante adictiva y esto obviamente pues hace más complejos los ejercicios de atención. Entonces la realidad es que tenemos una población joven, población familia en calle, población recicladora en calle, pero estas poblaciones están vinculadas o están relacionadas de alguna u otra forma con el consumo de sustancias, principalmente una muy adictiva, que es el bazuco. Es un panorama grande, ¿sí?
Uno de los grandes retos que tenemos actualmente es prevención, porque la violencia intrafamiliar ha hecho durante años que la población siga llegando a las calles, y esa es otra realidad que tenemos en las calles. Mucho joven, mucho niño, población que lleva 10, 15, 20 años en la calle, que ha pasado por varios procesos para superar la habitabilidad en calle y siguen ahí. Entonces, ese es el panorama, así muy a grosso modo de lo que nos encontramos hoy en la ciudad de Bogotá. Qué difícil esta situación. Me gustaría que nos dijeras por encima qué otros factores podrían influir en que una persona llegue a las calles. Ya nos dijiste, pues, el consumo de drogas, la violencia intrafamiliar, la migración. En este caso también entraría, pienso yo, el tema del desplazamiento forzado. Hay que entender algo y es que es multicausal, ¿cierto? Y como algo Ujú. multicausal, pues se suman factores. No todo consumidor de sustancias psicoactivas va a ser habitante de calle. No toda persona que sufrió de violencia intrafamiliar va a terminar siendo habitante de calle. Pero la realidad social, las dinámicas sociales de los entornos, sí me llevan a entender que esa suma de factores me llevan a habitar calle. Mencionas algunas, unas que de pronto también hacen parte de una persona que ha sido desplazada por la violencia, por el Ujú. caso colombiano, llega a una ciudad completamente ajena a su realidad, a sus prácticas, a sus saberes. ¿Qué le ofrece la ciudad? Pues le ofrece cualquier cantidad de cosas, pero al mismo tiempo muchas barreras se le ponen enfrente. Y esas barreras son lo que lo condicionan o la condicionan a llegar a la calle. Si no encuentras empleo, ¿cierto? Porque sabes hacer, no sé, temas agrícolas porque vienes del campo y acá muy poco se ve eso, pues empiezas a encontrar barreras, ¿sí? Si no encuentras oportunidades para tus hijos, si no encuentras oportunidades para salir adelante con tu pareja, empiezas a ver otro tipo de vías. Y en ese otro tipo de vías van a empezar a sumarse factores. La violencia es un tema tanto de ciudad como el campo, pero si yo sumo la violencia, la falta de oportunidades, si yo sumo la violencia, que lo más cercano que tengo es el consumo, son las pandillas, es la delincuencia, empiezan a haber muchos factores y la idea de asumo la calle o me voy para la calle se vuelve muy viable. Entonces temas de desplazamiento, temas de violencia, violencia intrafamiliar, el tema de salud mental es fundamental, ¿sí? Hay muchas personas que se encuentran en calle por temas de salud mental y no hemos sido capaces de abordarlo como es debido, también por lo que implica la salud mental en una ciudad como esta. Temas de, ya lo menciono, de delincuencias, temas de amistades, temas de desamores, que son muy particular. Muchos llegan a la calle por no saber tratar el tema de las emociones, muchas de ellas relacionadas con pérdida de familiares, hijos, padres, hermanos, etcétera, o compañeros o compañeras sentimentales. Y eso es un factor grandísimo, porque la calle se vuelve el lugar donde recoge a toda la población que pronto no tiene a dónde más ir y se suma. Entonces yo en mi depresión, por ejemplo, por haber perdido a alguien muy cercano a mí, estoy en la calle y en la calle conozco el bazuco. Entonces es una suma de elementos y Sí. situaciones que nos llevan a la calle. Qué interesante esto que nos cuentas, porque muchas veces pienso que nosotros estamos o vivimos muy ajenos a ponernos en los zapatos de estas personas y pensamos que muchas de las personas que están en esta condición de habitabilidad en la calle es simplemente porque les gustan las drogas o porque sí tienen problemas mentales, pero no nos damos cuenta hasta qué punto esto los puede afectar realmente y que no es solamente una cosa, sino que son miles de cosas que se les juntan, por decir así, y los lleva hasta esa condición. Me parece importante tocar este tema. Quisiera preguntarte también, ¿cuál es el sentir de las comunidades ante los habitantes de la calle? Eso es más complejo aún, porque gran parte de la comunidad, de las comunidades, de los miembros de esta ciudad, entienden que cualquier persona puede llegar a ser habitante de calle. Eso lo tienen clarísimo. Lo que no tienen claro es que también le puede pasar a ellos. Todos Sí. menos a mí, o a mi familia, o a mi círculo. Y ese es uno de los grandes temas que tenemos para abordar. Otro tema, por ejemplo,
es que las solicitudes que llegan de las comunidades hacia el distrito se enfocan principalmente en, por favor, retíreme ese habitante de calle. No está enfocado en atendámoslo, ayudémosle, generémosle oportunidades, llevemos, no, él me incomoda, ¿sí? Aquí no lo Sí, quiero. Eso es muy particular porque cada vez que nosotros como entidad o alguna organización o iglesia genera acciones en una comunidad específica, es la misma comunidad que ha manifestado anteriormente sus problemas, sus inconvenientes, sus conflictos, la que nos pone las barreras. Entonces hay casos como Álamos en Bogotá, que hay un gran número de recicladores que manejan carretas, ¿cierto? Y eso es histórico en este lugar. Eso es histórico. sí. Y cuando quisieron instalar el distrito, un centro de atención al carretero, para dejar de tenerlos regados por todos los barrios, por los canales y demás, fue la misma comunidad la que puso el pero. Políticos, juntas de acción comunal, el vecino de la esquina, porque entramos en la lógica de atiéndanlos, sí, pero aquí no. Y toda la ciudad está en esa tónica. Atención, sí, aquí no. Y no han caído en cuenta de la dimensión del fenómeno en la ciudad. Entonces, hay muchas particularidades. Con eso no quiero decir que hay muchos miembros de la comunidad que, o sea, que todos piensen así, no. Hay muchos también, muchas manos que, que están dispuestas a, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hacemos? No sabemos, enséñennos. Si a mí se me ocurre esto, podemos hacer esto. Desde la acción más mínima hasta los ejercicios más amplios son válidos. ¿Sí? En función de esa suma de acciones y acciones de pronto coordinadas o bajo una misma línea. Pero sí hay que ser conscientes de que gran parte de esta ciudad asume al habitante de calle como algo que o alguien que, y las dos acepciones son válidas, algo y alguien, para el caso de la percepción que tienen, que no debería estar acá, que me incomoda, que es sucio, que retirémoslo, ¿cierto? Y hay zonas de la ciudad donde muchas denuncias por asaltos y atracos la relacionen con el habitante de calle, localidades donde la población es mínima y donde todos los atracos los hacen en moto, por ejemplo. Entonces, Sí. por ser habitante de calle, ya asumo que es un delincuente. ¿Sí? Y el delincuente que anda en corbata, que anda en moto, que anda en carro, él no, él está bien, él no incomoda a la sociedad. Entonces también una percepción muy particular desde lo visual. Entonces, la comunidad, y esos son temas que creo que abordaremos en este espacio, es muy particular porque hay mucho donde cortar. Pienso que es necesario conocer esta realidad de que mucha gente, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, porque, bueno, yo vivo en New Jersey, en Estados Unidos, y digamos que eh, Nueva York tiene la misma particularidad. Hay demasiados habitantes de la calle. Claro, es la capital del mundo, pero hay demasiados habitantes de la calle. Entonces la gente, al momento de chocar con esa realidad, no se pone a pensar estas cosas que estabas hablando, como que los llevo allí, qué está pasando. No, todos quieren como criticar, que les hagan el trabajo, que lo hagan otros, pero no ellos. Nadie quiere construir. Y creo que en parte esa es la necesidad de este podcast, de aprender a construirnos como sociedad un poco mejor y a relacionarnos con estas personas que finalmente son eso, personas que desafortunadamente pues están viviendo en otra realidad que a unos les gusta, a otros no, pero que es necesario aprender a manejarlo y que podamos, como quien dice, convivir todos en paz y que también podamos aportar todos nuestro granito de arena. ¿Cómo se da el consumo de drogas en la población de habitantes de la calle? Para el caso de Bogotá es amplio. Muchos Sí, empezaron a consumir desde muy pequeños, antes de los 10 años. ¿Sí? En serio, imagínate a tu hermano, hermana, primo, prima, no sé, de esa edad a esa edad, ya con una pipa, con un cigarrillo de marihuana o de pronto otro tipo de sustancias. Imaginarlo es trágico, pero verlo es más complejo aún. La ciudad, por ese tipo de situaciones, normaliza prácticas. Y cuando un niño no tiene atención, encuentra en la calle la atención, pero la atención en la calle está dada por ciertas prácticas como el consumo. Aquí hay consumo claramente de cigarrillo,
de alcohol, ¿cierto? Que también son sustancias que entran dentro de este ejercicio. Y hay particularidades. Hay ciudadanos habitantes de calle que solo consumen alcohol. Acá los llaman algunos chamberleros, chamber, ¿sí? Alcohol de droguería con un poquito de frutiño Sí. para darle un poquito de sabor y listo. Ya es un tema presupuestal, claramente. Sí. Obvio. Eh, Obviamente está, bueno, marihuana, bazuco, éxtasis, pepas, hay combinaciones, ¿sí? Hacen los cigarrillos de marihuana con bazuco, bueno, hay cualquier cantidad de sustancias que en la medida en que tú vas entrando en las prácticas de calle del consumo, empiezas a vincularte cada vez más. El eje central, y eso nos lo han dicho los censos, es que es el bazuco, la principal sustancia que hace que el ciudadano ya definitivamente le cueste dar una vuelta atrás. Hay ciudadanos que con la cocaína llegan a la calle, ya lo mencionaba solo con el alcohol, ciudadanos que no consumen nada incluso, no consumen, simplemente están en la calle por falta de oportunidades, pero sí es una realidad. Entonces, si bien no podemos tipificar al habitante de calle con el consumo, ¿sí? Es una práctica del habitante de calle, tampoco podemos desligar el habitante de calle o el consumo del habitante de calle con las dinámicas de expendio de las ciudades. ¿Dónde se concentra la población habitante de calle? Pues donde hay expendio. Y cuando en una ciudad tú ves que hay habitante de calle en toda la ciudad, porque en Bogotá hay habitante de calle en toda la ciudad, es porque en toda la ciudad consigues expendio. Pareciera que no, pareciera que eso es de ciertos barrios. Ciertos barrios dirán, no, eso es de los barrios pobres. Los barrios pobres no, eso es de los barrios céntricos, eso es de las periferias, de las montañas, etcétera. Pero en ciudades como Bogotá, donde hay consumo, hay presencia de habitante de calle. Y si hay consumo es porque hay expendio. Y eso está en toda la ciudad. Entonces también es muy difícil para el ciudadano o ciudadana alejarse. Si bien empiezas, puedes empezar, puede que no, pero si te encuentras con esa realidad desde muy temprano, salirse es difícil. Es difícil porque en cualquier lugar de esta ciudad tú vas a encontrar dinámicas de consumo. ¿Sí? Vas a una universidad a estudiar y las universidades consumen. Las instituciones educativas consumen, en el trabajo consumen. En algún momento el padre Javier de Nicoló planteó crear fincas muy alejadas de los centros urbanos para evitar eso. Ya después hablaremos qué pasó con este tipo de ejercicios, ¿sí? Pero es muy particular que tener que llegar hasta el alejamiento, ¿sí? O sea, él no pertenece a la ciudad, sino me toca quitárselo a la ciudad, ¿sí? Alejarlo porque no, definitivamente no. O sea, llegar hasta ese punto porque las dinámicas de consumo no nos dan para más. Entonces, complejo, complejo. Desde muy pequeños estamos en contacto y por todo lado hay. Sí, digamos que hay varias cosas que dices que me parecen interesantes y es, bueno, la primera, que nosotros como sociedad colombiana estamos muy expuestos tanto al consumo de alcohol como al consumo de cigarrillo y, bueno, tabaco en general, desde que éramos niños. Porque desde que éramos niños, el abuelito, el tío, el papá, todos, incluso le ofrecían a uno. Y el que diga que no, pues es la excepción. Pero eso se ve culturalmente en Colombia. Entonces uno desde que es un niño ya está entrando a probar el alcohol, a probar el cigarrillo. Eso por un lado. Lo otro que mencionas de que está en los expendios de droga por toda Bogotá, 100% real. Y algo que me parece un poco triste es que yo me acuerdo que, bueno, cuando yo estaba en el colegio y cuando vivía pues en Colombia y demás, veía que muchas veces personas, a ver, como adolescentes o personas que no son tan adultas, por decirlo así, como que no pasaban de 25 años, incluso ellos mismos iban a los colegios a venderles drogas a los mismos niños, porque ni siquiera eran como adolescentes, niños, y a incentivarles el consumo a estos niños para que fueran y también ellos les dieran a sus amigos y de esta forma, pues lograrlos meter en ese círculo vicioso. Entonces, eso me parece importante tocarlo porque pues finalmente sé que muchos niños y jóvenes llegan a estas realidades por esto y que ahora también las drogas son mucho más, ¿cómo decirlo?, libertinas, por decirlo así, son más libres.
Entonces, prácticamente todo el mundo tiene acceso a estas, legal o ilegalmente, pero todos tienen el derecho a probar estas cosas. Hay una particularidad en eso y Ujú. atenta contra la idiosincrasia colombiana. Dicen orientadoras de colegio que el primer elemento o sustancia a la cual nos volvemos adictos en Colombia es al café, al tinto. Lo más colombiano que Sí, hay ante el mundo es una de nuestras principales adicciones. Con el tinto empieza el cigarrillo, ¿sí? La sí, cerveza y de ahí la para arriba. Coca-Cola. Entonces, imagínense eso. Sí, es completamente cierto. Incluso, digamos que yo comparando, me he dado cuenta que aquí, por lo menos en este país, a los niños no se les da café tan chiquitos. A nosotros, a nosotros sí, o sea, yo desde que tengo uso de razón, yo me acuerdo que mi mamá me daba café con leche o mis abuelos me daban tinto o lo que fuese. Y toda la vida hemos tomado tinto o café. Entonces, ahora que lo meditamos, Colombia es un país muy adicto a cosas particulares que llevan a una cosa con la otra. Qué interesante. No, no lo había pensado así. ¿Tú consideras o desde tu trabajo el habitante de la calle está en la calle porque quiere o porque le toca? Creo que es una pregunta que a nivel general las personas tienen. Principalmente porque les toca, y en un gran porcentaje. Hay personas que te responden a ti. Yo estoy aquí porque quiero. Recuerdo mucho el caso de un español. Estaba aquí en Colombia, lo abordamos, obviamente con toda la intención de que se fueran a nuestros servicios, un hogar donde pudiese dormir, bañarse, comer, cambiarse. Y él nos miraba y nos decía que a él no le interesaba. Entonces seguíamos insistiendo. Y, pues, no, no me interesa. Muchísimas gracias. Muy decente para hablar y todo. Y se nos ocurrió preguntarle, bueno, pero ¿por qué? Cuéntame. Y él nos dice, vea, a mí me gusta consumir. En este momento me gusta consumir. ¿Usted qué me va a ofrecer? ¿Estudio? Yo ya tengo posgrado. ¿Me va a ofrecer qué trabajo? Yo soy pensionado en España. O sea, ya trabajé. Tengo pensión. De hecho, mi pensión le llega a las personas que están en España, ¿sí? Y ellos me envían una parte. El resto es para ellos. Dígame usted frente a eso, me decía el señor, dígame usted frente a eso, ¿qué quiere que yo haga? El día que me quiera bañar y que de verdad quiera dormir, tranquilos, yo voy, yo sé dónde quedan. Pero yo estoy aquí porque quiero consumir y estoy aquí porque es más barato, nos decía, que en Europa. Y todo lo que ustedes me puedan ofrecer, yo ya lo hice. Hay población que decide habitar la calle, son conscientes. Hay poblaciones que les toca y les toca por adicción. Les toca porque no hay más opciones. Hay ciudadanos que nacieron en la calle. Y cuando tú le dices, venga, vámonos a un hogar y haces un proceso, no sabes lo traumático que es para ellos que uno los encierre. Cuando llevan 15, 20 años viviendo desde que nacieron en la calle. Y que usted vaya uno le diga que lo mejor para usted es encerrarse en una casa. Entonces, les toca, pero por las condiciones sociales y de país que tenemos. Les toca porque el Sí. consumo, el bazuco, está en todas las calles. Les toca porque es que no hay oportunidades laborales. Les toca porque ya después de cierto tiempo, una persona adulta ya no es contratada. No es contratado el señor que no consume de 30, 40 años, pues mucho menos un ciudadano que tiene 30, 40 años, pero 20 años sin experiencia por estar fumando en la calle o habitando la calle. Entonces es muy particular. Bogotá es una ciudad que si bien ha demostrado mucho, ha aportado mucho, eso no se puede negar, también es el reflejo de un contexto nacional que no garantiza oportunidades en su totalidad y que demuestra que la calle sigue siendo una opción o la opción que le queda a muchos. Entonces muchos también dirán, no, es que están allá porque quieren, porque trabajo sí hay, porque oportunidades sí hay. No están así. Siendo realistas, las ciudades, principalmente latinoamericanas, por ejemplo, no están pensados para tener trabajo a todo el mundo. Los mismos países, los mismos sistemas económicos. Y eso se refleja en la minucia en ese sujeto, que le tocó reciclar, ¿sí? Porque definitivamente no pudo estudiar, porque definitivamente, etcétera. O las personas que por las dinámicas de ciudad, teniendo ciertos niveles educativos ocupacionales, quedaron agarrados en el consumo de sustancias tan adictivas que los llevaron a perder todo lo que tenían y que todavía no pueden dejar. Entonces es muy complejo.
el tema. Sí hay gente que lo hace porque quiere, muchos, 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 muchos. Pero la gran mayoría se encuentra enfrascada dentro de les toca porque la sociedad en general, las dinámicas han hecho eso. Hablábamos de la comunidad ahorita, de la comunidad no nos da oportunidades, o se acostumbran a que él es el que me cuida el carro, pero tampoco le aportamos más al que nos cuida los carros o nos lava las ventanas o aquí lo llaman un término que se usaba hace unos años, buenos años, el gamín del barrio. Entonces, lleva 20 años ahí, todos sabemos que consume, pero a nadie le importa. Lo queremos, lo estimamos. Nos hace el favor de ir a traer el mandado, pero de ahí para arriba nada. Sí, me parece que esto que acabas de decir eh, es necesario porque, de hecho, hace unos días escuché un podcast, de hecho, que decía por qué la gente se está yendo del país, qué está pasando con los colombianos. Y esto mismo que tú acabas de mencionar, decían que en los últimos 2 años la cantidad de personas colombianas que se han ido del país, jóvenes sobre todo, ha sido exorbitante. Decía que hay más de 540.000 personas más o menos que se fueron y no han vuelto o no piensan volver, o sea, cruzando estadísticas con migración y demás. Y les preguntaban por qué, porque no hay oportunidades, porque estudiar se volvió muy caro, porque el mercado está demasiado exigente con las personas que están contratando, porque ¿para qué estudiar en Colombia si no voy a conseguir un trabajo? Porque si me van a contratar, pero tengo que hacer el trabajo de 3 personas más. Me tengo que preparar aún mucho más en cosas que no me corresponden para poder hacerlo. Entonces, desde esa perspectiva, claramente la realidad de una persona habitante de la calle es mucho más crítica, porque lo que tú dices, el que sí estudió, la persona que sí estoy buscando, incluso nosotros como juventud del país, no tenemos opciones en este momento en Colombia. Y decía por lo menos la estadística que Colombia es el primer país en este momento latinoamericano en el que se está evidenciando que son más los colombianos que se están yendo que los que se están quedando. Y es el primer país que está recibiendo más extranjeros, pero su misma gente se está yendo por diferentes condiciones. Entonces me parece una locura porque te iba a preguntar eso también. ¿Consideras que en base, como contraste a las estadísticas que se dieron de que en los últimos 2 años históricamente ha sido pues el periodo más alto de que la gente se ha ido, también ha aumentado la habitabilidad en la calle? Bueno, y hay dos temas particulares. El primero, pues igual Colombia históricamente siempre ha sido un país en el que la gente se va. No es de hace dos Sí. años, no es de hace 4, ni hace 10, eso es una realidad de Colombia. ¿Sí? De hecho, por eso a Colombia le dio tan duro recibir las olas migratorias, porque es que acá no estaban preparados para recibir. Esto acá jamás se pensaron en la necesidad, incluso, y hablemos en términos de albergues para el migrante, a ese nivel, ¿no? Y jamás se pasó por la cabeza porque Colombia es un país en donde la gente se va, no llega, llega de visita, pero no llega a quedarse. Eso es una realidad muy, muy particular del ejercicio. Bueno, y el tema de la habitabilidad en calle también tiene una particularidad y es la pandemia. Las formas de habitar calle cambiaron. Se retomó unas que hace muchos años se había logrado superar en Bogotá, que era la infancia en la calle. Pues las familias en la calle es completamente nuevo. Eso nunca lo habíamos visto aquí en la ciudad. ¿Sí? Pero si yo reviso los censos en los últimos años, porque Bogotá es una ciudad juiciosa con sus censos, se va a dar cuenta que llegó a un tope de 11.000 ciudadanos censados y empezó a bajar. Entonces, en esa baja se evidencia el impacto de las acciones tomadas para mitigar la habitabilidad en calle, sin decir que esté mal, pero pues esperamos que no todos lleguen a habitar calle. Pero cuando llega la ola migratoria, empezamos a encontrar otras formas de habitar calle que no estaban contempladas y que claro, tienen que ver, porque un país sin oportunidades en donde la gente se va, pues el que llega, pues se va a encontrar con esa realidad que dejó el que se fue, y es no hay oportunidades. Entonces una persona se va de un país por falta de oportunidades y llega a otro con las mismas condiciones, pues
ya se le acaban las opciones. Si encuentra en la calle, formas para. Y estoy hablando de reciclaje, rebuscar, recatear, ventas informales, dinámicas delincuenciales, ¿sí? Más en la calle. Pero también hay una particularidad y es que son formas que no se habían contemplado antes. O sea, a raíz de la pandemia logró subir otra vez la habitabilidad en la calle. Sí, sí hay una relación entre los ejercicios migratorios, las migraciones y la habitabilidad en calle, su aumento. Pero el aumento se debe principalmente a nuevas formas de habitar la calle, como es la familia en la calle, ¿sí? Entonces, como no es el aumento del ciudadano que anda solo o en un parchecito, etcétera, no, ese ciudadano ya no es el que está aumentando. Aumentando es la señora con los hijos, con el esposo, con el primo, con el tío, la tía en la calle, los papás con sus hijos en la calle. Eso es lo que aumentó exponencialmente y es un tema preocupante para la ciudad. ¿Sí? Hay una relación, sí, pero por las formas distintas de habitar calle que tenemos ahora. Sí, me dejaste con una duda y es que, ¿qué pasa cuando, bueno, ya que están las familias habitando la calle, ¿no? ¿Qué pasa cuando nacen también los niños dentro de la calle? O sea, digamos, bienestar familiar o entra a revisar el caso o también ellos como que pasan a vivir en la calle o qué pasa con esos niños. Las entidades entran a funcionar, eso es una realidad. Secretaría de Salud, ¿cierto? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, claramente. Secretaría Distrital de Integración Social, Personería, bueno, todo el mundo empieza a abordar ese tipo de situaciones. Es muy extraño, realmente es muy extraño, que una mujer dé a luz en calle. Normalmente lo hace en hospitales. Nosotros, como distrito, en el caso de Bogotá, ha avanzado mucho en la afiliación de su población en calle colombiana a los sistemas de salud. Entonces, mediante ciertas prácticas que tiene el distrito, pues logra identificar, reconocerla, saber quién está embarazada. Parece extraño y difícil, pero van a los controles, ¿sí? Hacen todo su ejercicio muy particular, muy a la forma de ellos y ellas, pero, que es importante también decir que cuando entran las entidades a actuar, entran a garantizar los derechos del menor. Muchas veces el menor se le asigna un familiar, ¿sí? Una persona que sí se puede hacer cargo de él o ella. Es muy raro el caso de que llegue directamente a bienestar familiar, eso debe ser porque ya definitivamente no hay forma de garantizar los derechos en términos de familia, pero digamos, hace parte de eso. Hay prácticas en Bogotá que permiten ese acercamiento. Normalmente cuando una mujer va a dar a luz y se encuentra en calle, pues se activan las rutas de salud. Eso siempre hay un vecino que se entera, siempre hay alguien que llama, policía, entidades, alguien, ¿sí? El mismo ciudadano. Si por alguna razón llegan a ser en calle, pues pasa lo mismo. Llaman porque igual el impacto sobre la mujer es muy amplio, el impacto sobre el menor es muy amplio, entonces requiere una atención médica urgente. Es una urgencia, como un accidente de tránsito o un accidente en calle, no sé, eh, se activa, se activa la situación porque hay una persona que requiere una atención. Digamos que tú dices que estas entidades claramente entran a regularlos a todos. Sin embargo, también aplica para las personas extranjeras o ya eso pasan por otro proceso. Llegan a atender la Sí. atención, por ejemplo, en el caso de una persona que acaba de tener un hijo, de algún accidente grave, etcétera, se atiende al ser humano, es una realidad. Hay particularidades, ¿cuál? Pues que el médico, el que está ya en la práctica en la ambulancia, pues no quiera, la vio sucia, pasa bastante, ¿sí? Pero institucionalmente está pensado para la atención, ¿sí? El habitante de calle debe ser atendido en una urgencia, tenga o no tenga con qué pagar, igual no tiene, pues toca atenderlo. Pero las entidades entran es a atender, es la función de las entidades. ¿Sí? Entramos como funcionarios a generar una atención, prestar unos servicios para el ciudadano o ciudadana. Claro, hay un tema con los migrantes, ¿sí? Del país que sean, hay un Ujú. tema con ellos, y es en un país tan normativo como Colombia, pues entramos a ver qué acciones aplican para ellos o qué acciones aplican
no aplican para ellos. Y me refiero a acciones ya de temas de atención, no necesariamente urgentes. Si está herido en la calle, toca atenderlo y se atiende. Pero si al contrario está pidiendo algún tipo de refugio, algún tipo de espacio, pues los lineamientos acá son muy claros y dirán, no, es que es solo para población colombiana. ¿Qué ha hecho el distrito y el país? Pues empezar a habilitar escenarios para población migrante, escenarios mixtos, donde incluso ha habido bastante complicación. Las dinámicas de xenofobia por los discursos políticos que han construido los países se reflejan ahí, en los servicios, en las calles, en las atenciones, porque al migrante sí y a mí no, sí, hace como yo no soy colombiano, entonces no, sí, entonces se forman esos guetos por nacionalidades, muy particular, pero la atención está. ¿Faltan cosas? Claro que faltan cosas, pero se está construyendo y se han ido construyendo acciones y prácticas de atención pensadas para la población que ha llegado. Lo que decía ahorita, es que muy particular que un país que jamás se pensó que le iba a llegar población, le llegue en esas cantidades. ¿Sí? Es decir, ¿qué tocó? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque teníamos pensado todo menos esto. Sí, es complicado eso. Bueno, para avanzar, me gustaría preguntar cuáles son las barreras a las que se puede enfrentar un habitante de la calle para salir de allí. Barreras, bueno, barreras, primero el consumo. Ujú. Y el consumo por la atención en salud, por ejemplo. Hemos tenido casos donde pareciera que el doctor es el guarda del hospital. ¿Sí? Sí, él es el que decide quién entra y quién no, y obviamente el habitante de calle no. Entonces, ese tema de salud, por ejemplo, para abordar el consumo. ¿Sí? Si mi tema de habitabilidad en calle es el consumo, pues necesito a la Secretaría de Salud, pero cuando me acerco, me encuentro con eso. ¿Sí? La documentación, por ejemplo. Durante muchos años hemos estado sacando cédulas. Hoy en día resultó que también están revisando medidas correctivas, que son las multas que le ponen a los ciudadanos. Y hemos encontrado cualquier cantidad de ciudadanos que les pusieron multa por estar en la calle en pandemia. Un habitante de calle en la calle en pandemia y tras del hecho lo multan. ¿Sí? Entonces son particularidades de este país. Entonces son barreras, barreras educativas, ¿sí? Hablábamos del tema de salud mental y es muy particular porque, claro, Secretaría de Educación, yo tengo todo un proceso de educación inclusiva, pero cuando yo envío a un ciudadano habitante de calle ya no es tan inclusivo, porque yo estoy sumando factores de consumo, factores de horarios, factores de familia y factores de salud mental. Entonces, cuando yo empiezo a exigir un poco más, pues encuentro barreras. No es que no exista la flexibilización, solo que esta población exige ser más flexible aún por sus dinámicas, ¿sí? Personas que de pronto quieren estudiar, pero les va a costar mucho por sus dinámicas de aprendizaje, ¿sí? Por dinámicas de memoria, por ejemplo. Entonces, temas de educación. Dentro de los temas laborales, o sea, es un tema gigantesco que no haya ofertas laborales para esta población. Tan así que hace poco salió un decreto de empleo incluyente. Ven, tal empleo a ciudadanos en estas condiciones, incluido el habitante de calle, y nosotros pues te damos unos beneficios como distrito. Y cuando empezamos a enviar hojas de vida, es que no tiene cédula, es que no tiene, es que tiene medidas correctivas, es que le aparece esto, es que no tiene esto. Ciudadano que durante 20 años ha estado en la calle le están pidiendo que se inscriba en el SECOP, en el IOPS, en las plataformas del distrito, talento no palanca, cualquier cantidad de papeles, que para uno incluso es a veces hasta engorroso. ¿Sí? Imagina un Sí. ciudadano que por primera vez y que después le digan no porque tiene una medida correctiva. Pues el tema, hasta el mismo distrito coloca barreras sin darnos cuenta para estas poblaciones. Suponemos que solo que un habitante de calle va a tener la hoja de vida perfecta, ¿sí? Para vincularse, ¿no? Porque la calle tiene sus dinámicas, ¿sí? Entonces tenemos barreras dentro de esas vinculaciones ocupacionales, barreras educativas, barreras en salud, las mismas dinámicas de criminalidad les generan barreras, que son amplias. Ellos mismos se ponen barreras, por ejemplo, ¿sí? Por las dinámicas de calle y enemistades. Entonces yo a ese hogar no puedo entrar y si no puedo entrar, pues cómo voy a hacer proceso, me tengo que ir a buscar otro, ¿sí?
son ese ejercicio. El mismo proyecto como institución pues exige tener lineamientos y a veces los lineamientos para una población que necesita ser muy flexible pues es complejo, ¿sí? Son barreras. Nosotros hemos hablado, y yo personalmente, sobre mínimos tolerables. Pues un habitante de calle que lleva fumando 30 años, ¿cómo le vas a decir que no fume? Es absurdo. ¿Sí? Entonces, porque lo vimos fumando, no tiene que volver a empezar el proceso. No tiene sentido, pero pues son los lineamientos, ¿sí? Eh, Hay lugares que nos cierran las puertas por eso. Es que vinieron a estudiar, chévere que estén estudiando, pero es que los vimos fumando en el baño. Entonces, no, les cierro las puertas porque eso no puede permitirse acá. Y eso pasa en muchos lugares sin ser habitantes de calle. Y el que es habitante de calle lleva fumando muchos años. ¿Sí? Los niveles de abstinencia son altísimos y el impacto de la abstinencia es gigantesco en el cuerpo. Pero eso no lo comprendemos. ¿Sí? Entonces, en todo lado hay barreras. Incluso hay una particularidad. La calle es un espacio libre para transitar. Yo en ese momento puedo salir a la calle y acostarme en la calle y no va a pasar nada. Puedo sentarme en una esquina a tomarme una gaseosa y no va a pasar nada. Pero si mi aspecto lo relacionan con el habitante de calle, me llega la policía a quitarme, porque pierdo hasta el derecho de estar en la calle. No puedo sentarme en una esquina, tomarme agua o la sopa que me regalaron, porque ya me quieren quitar. Pero si yo estuviese bien vestido, pues ya no hay problema. O sea, pierdes hasta ese hecho de ser un humano garante de derechos, con derechos, y eso obviamente de ahí para arriba te cierra cualquier tipo de puerta. Porque otra barrera, ¿cuál es? La percepción de la comunidad. Sí, por eso se sorprenden tanto cuando uno le dice es que él salió de la calle, es que él logró esto, vea que este ciudadano pinta y pinta bonito, vea las maravillas que hace en madera. Oh, bueno, Dios, ¿quién lo iba a pensar? Cualquier persona lo puede hacer, eso es solo aprender. Pero se sorprenden tanto porque la percepción que hay es que no, esa gente no. Entonces ahí hay barreras puestas desde las mismas mentalidades que tenemos como comunidad. Bueno, antes que nada, me gustaría aclarar el contexto por el cual me reí de las multas en la calle. Claramente creo que en la mayoría de los países, pues cuando hubo la pandemia, encerraron a las personas, obviamente todo el mundo tuvo que quedarse adentro por cuestiones obvias, pero en Colombia se dio la particularidad de que la cuestión de cierre y abra y cierre hizo una locura al menos en Bogotá, porque se formaba más o menos como una semana salían unos, la otra semana se encerraban los otros y en ese contexto. Entonces el que salía, la policía estaba rondando las calles buscando a quien iba a multar por haber salido a la calle. También se dio el contexto de pico y cédula, de que si tu número de la cédula terminaba en un número par o impar, y tú depende del número, o sea, si salías, si les habían dicho los pares se quedan en la casa y preciso ese día se te olvidó hacer algo y saliste, también una multa porque saliste. Y entre eso pasaron muchas cosas y me parece muy chistoso que nombras esto, Jason, de que hasta los propios habitantes de la calle les pusieron una multa por habitar en la calle. Es algo bastante absurdo. Y sí me parece muy interesante estas barreras que nombras, porque pienso que nos lleva a pensar más, a meditar un poco más en el trasfondo de cómo es que estas personas, o sea, les exigimos tanto de que cambien, de que salgan de ahí, pero tampoco los estamos ayudando a que puedan avanzar, ni como sociedad, ni como gobierno, ni como comunidad, ni como nada. O sea, literalmente este mundo se hizo para unos y no para otros. Bueno, me gustaría ya para ir finalizando, preguntarte cómo se da el rebusque dentro de esta dinámica. No, para eso sí somos muy creativos en este país. Eso sí no hay nada que hacer. Acá cualquier artesanía, cualquier canción, limpiemos vidrios, vendamos dulces, reciclemos, venga, le cuido el carro, venga, le echo un ojo, venga cualquier cariñito. A mí me pasó una vez que me pidieron plata para no robarme. Eso hay habidas y por haber formas. Y hay, puede ser un poco, lo llamarán idiosincrasia de la población, pero si es que somos una población realmente muy creativa para eso.
no se piensan en grandes proyectos económicos, sino en tener su día a día. Y su día a día se hace rebuscando, hay gente que se hace la minusválida, gente que sí está minusválida y utiliza eso para ganar plata, eh, gente que un semáforo pues, con palos le pegan a las llantas y con eso miran si hay alguna llanta bajita y le dicen al conductor y el conductor le da una monedita, que ya había un señor que lo hizo con una botella vacía, pero de agua súper pequeña. No sé cómo los midió, pero igual le dio su concepto al conductor, le dijo creo que esta está bajita, pero pues digamos que igual son prácticas ya muy arraigadas en la ciudad, ¿sí? Entonces tú lo ves en la ciudad y ya es normal. Y ya es normal cualquier forma de rebuscar en las plazas de mercado son los que cargan, son los que te llevan el mercado, los que en los paraderos de taxi te sirven de pato, abren el taxi, sigue, venga, le ayuda a empacar mercado, etcétera. Todo lo que a ti se te ocurra es una opción y la opción está, ¿sí? La opción está. Para ellos el rebusque es amplio, amplio. Hay gente con mucho talento que lo utiliza efectivamente para eso, cantan, cargan sus guitarras, etcétera, etcétera, etcétera. Y así como hay cosas muy increíbles en la calle para conseguir plata, pues también hay acciones muy sencillas. Incluso, y eso también es una realidad, hay gente que no se baña y el olor que genera lo utiliza para pedir plata porque sabe que la gente no quiere que se le acerque. Cuando tú te acercas pidiendo la moneda, pues la gente prefiere darte una moneda con tal de que te vayas. A esos niveles han llegado las prácticas del rebusque, por ejemplo. Sí, entonces nada, lo que a ti se te ocurra que dé plata, eso funciona. En Colombia somos tan creativos, y no necesariamente para hacer el bien, también para hacer el mal. Existen unas cosas que yo no sé si en los demás países se da, pero es absurdo. Lo que no se inventan lo que no hay se lo inventan, es el dicho. Y me parece importante esto que acabas de decir, porque de hecho sé que Colombia está catalogado como, es más la población que trabaja en la informalidad que realmente la que está en un puesto fijo y realmente ejerciendo algo y como con una estabilidad más. Colombia es un país más de comerciantes, de campesinos, de agricultores y cosas de estas. Entonces, creo que esto también aporta un poco a las dinámicas de rebusque, no solamente en la habitabilidad de la calle, sino a nivel general en la población. Yo me acuerdo que desde que fui una niña, yo me inventaba cualquier cosa para poder lograr conseguir algo de dinero, fuese vender dulces, coser, yo le ayudaba a mis abuelos a coser. Yo me acuerdo que trabajé en billeteras, haciendo billeteras, limpiándolas. Ya después pasé a hacer otros trabajos, vendía, o sea, uno se hace muchas cosas, o sea, puedo decir que he tenido 1500 trabajos en base a esta mentalidad de que el colombiano sale o sale adelante. Y creo que es como la mentalidad con la que nos han creado a todos. Y es muy chistoso esto que mencionas, cómo las personas habitantes de la calle lo usan para también sobrevivir. Cuéntanos una anécdota de situación de peligro, Una anécdota de peligro. en la que te hayas sentido en riesgo. Nada, no, yo fui amenazado en uno de los barrios más complejos en Bogotá. Se conflictúa temas de habitabilidad en calle muy amplios, muy amplios. Se conflictúa dinámicas delincuenciales muy variadas. Y pues está en una localidad que yo tuve que atender durante casi un año. Y en ese ejercicio de atención, pues ya cuando uno empieza a presionar y a exigir y a meterse en ciertos espacios, pues una vez estando yo en la oficina, uno de mi equipo que venía de esa zona me dijo, le acaban de mandar un saludo, que si usted vuelve a aparecer por allá, pues que van a atentar contra usted. Entonces, digamos que cuando te amenazan así, sabes que tú tienes que igual seguir yendo, toca estar allá metido, entonces ya toca tener mucho más cuidado, porque si en ciertas ocasiones, pues los protocolos de seguridad que se utilizan, pues uno se confía, ¿sí? Uno se confía y en ese ejercicio pues se vuelve muy, muy peligroso el asunto. Pero sería como de ese tipo, ¿sí? He visto cosas que nada que ver conmigo, he conocido situaciones antes de que yo llegara al distrito, a este trabajo, de compañeros fallecidos, pero es más por las dinámicas delincuenciales que por la habitabilidad en calle. El habitante de calle que está molesto, el habitante de calle que está molesto te amenaza.
No hay que tomarlas de mal, eso es solo una amenaza y ya, pero es muy común. Las bandas delincuenciales no, sí, no lo hacen. Entonces, claro, es la primera vez que yo recibí una amenaza así tan directa como es para usted y no de un altercado, de un momento así de tensión, sino que ya efectivamente habían pasado varios días después de ciertas acciones y pues pasó eso. Sin embargo, hay una particularidad en este trabajo y es que sin ser confiado, uno a veces se siente más seguro, porque cuando tú vas con la chaqueta, cuando saben que eres profe, te cuidan, ¿sí? La gente, muchos ciudadanos no permiten que se metan con uno cuando uno, ellos lo llaman a uno profe, cuando uno es profe de ellos, ¿sí? Cuando ellos saben que uno es y alguien lo va, no te defienden, a él no, o a ella no, ¿sí? Venga, lo acompaño. Me pareció muy curioso la primera vez que me iban a pedir plata por limpiarme el vidrio, vieron que era yo y solo me saludaron. Ay, ¿qué más, profe? No, voy a buscar otro carro, gracias. ¿Sí? Porque no quería pedirme, o sea, no porque no le fuera, sino porque no quería pedirme porque yo era el profe. Entonces, es más la perspectiva que hay positiva cuando tú conoces el fenómeno que la negativa, que igual hay situaciones, ¿sí? No, decía, no estamos exentos a ese ejercicio, pero sí es una realidad, pero que no se puede opacar, se puede opacar lo chévere, lo bonito de esta población, la realidad humana de esta población, porque hayan prácticas que pronto sí te generen o te pongan en riesgo. Creo que ese es uno, sí, uno de los problemas grandes al momento como de trabajar con las comunidades, de que cada quien tiene su propio interés y muchas veces uno no puede poner a todo el mundo de acuerdo y ahí es cuando se dan este tipo de amenazas y peligros. Cuéntanos una situación en la que te sentiste orgulloso de alguien o de algo dentro, pues, de este trabajo. No, de eso sí hay muchas. Yo cuando entré estaba en un servicio y una de sus acciones era el bachillerato para los y las ciudadanas. Y yo decía, ojalá algún día yo pueda estar en ese equipo. Hoy en día lo estoy. Apenas ingresé a este equipo, tuve la oportunidad de dirigir los grados. Entonces eso fue súper, súper bello. Gracias a la gestión de un apoyo a la supervisión que yo tuve, él me dice, crece un modelo de educación digital, alfabetización digital. Yo lo creé, nos inventamos una sala de sistemas con 8 computadores, después nos la adecuaron, logramos tener hasta 30 equipos y de taller en taller, de actividad en actividad, logramos certificar más de 180 ciudadanos en alfabetización digital, con un modelo creado, con unas prácticas creadas exclusivamente para ello, Word, Excel, PowerPoint, Paint, se trabajaban en esos ejercicios con ciudadanos muchos que ni siquiera habían tocado un computador alguna vez, ¿sí? Y que decían cómo es posible avanzar tan rápido en una semana. Lo más increíble era que ellos eran ciudadanos directamente de calle. O sea, no llevaban un proceso, no estaban, es que llevo 6 meses limpio, no. O sea, recién salidos de la calle iban al curso y duraban y lo aprobaban. Y en una oportunidad, un ciudadano, un señor, iba caminando por la calle y me saludó. Ya uno pues ve tantas caras. En mi caso, que me cuesta mucho relacionar nombres. Me saluda, yo digo, ya lo conozco, lo saludé obviamente. Me dice, profe, yo hice el curso de internet con usted, después hice el proceso, ya estoy trabajando, de hecho estoy llevando a mi nieto o nieta a hacer una vuelta, sí, pero que lo vi y pues quise saludarlo. Lo que no supe fue qué pasó con el diploma, pues como él había ido a hacer el proceso, pues los diplomas cuando llegaron pues ya no los logramos ubicar y estaba ahí guardado. Fuimos a la sede que teníamos ahí, estábamos a 2 cuadras, buscamos el diploma, efectivamente ahí estaba, y la foto de grado es ahí en la calle, yo dándole el diploma, sí, con el overol de trabajo, él bien arregladito porque tenía que hacer una vuelta personal, recibiendo el diploma de grado de su curso de sistemas. Ha habido sí por haber, lo que a ti no se te ocurra, y por eso digo que ese tipo de acciones realmente son son mucho más que lo que se vive en la calle. La calle lo conocemos todos, y si no, pues ojalá no la conozcan. Pero lo que hay en estas historias positivas, esos logros, es increíble. Ay, qué chévere. Digo que eso debe ser muy bonito, ver este tipo de casos que las personas de verdad, aunque nadie da un peso por ellas, literal,
se toman el trabajo de ayudarlos a progresar y a salir adelante. Me parece que es algo muy lindo. Como última pregunta, Jason, me gustaría que nos dijeras de todo este largo trayecto, ¿qué es lo más importante que has aprendido dentro de este fenómeno de la habitabilidad en la calle? Aprendido, uy, que siempre hay algo por hacer. Siempre, siempre hay algo por hacer. Siempre vas a encontrar personas que te van a enseñar cosas, te van a contar cosas, alguien siempre te va a necesitar. Vas a encontrar compañeros muy, muy increíbles y hábiles en este trabajo. Gente que también tiene la perspectiva de que trabaja en algo que le gusta y un poco más. Pero siempre hay que dar mucho más porque la población así te lo exige. Sí, porque una ciudad como Bogotá vas a encontrar, si lo divido por localidades, 19 tipos de poblaciones habitantes de calles. Si lo divido por localidades, porque en las localidades sé que se van a dividir más. Sé que vas a encontrar que hay población que te va a exigir aún más por sus necesidades. Y hay que hacerlo, y hay que hacerlo. A veces se complica, a veces hay que ponerse serio, a veces hay que exigirle uno a ellos. Venga, no es tan así. Pero siempre hay que estar dándole, pensando qué más vamos a hacer. Este es un espacio realmente que hemos hablado varias veces de por qué es necesario, ¿sí? Porque esto exige y el gran aprendizaje, el gran reto es que nos toca seguir aprendiendo y seguir dándole a esto en la medida en que estemos, porque el fenómeno así lo exige, ¿sí? Y quedarnos en las mismas prácticas de atención es cerrar los ojos ante la realidad del fenómeno. Si no somos capaces de modificar, si no somos capaces de crear algo más, de aportar, lo decíamos al principio, no es para todos, no es para todos, pero todos pueden aportar. Son dos cosas distintas. Todos podemos aportar de alguna forma. De hecho, la idea de este espacio y en los otros capítulos que invito a que vean y escuchen es conocer cuáles son esas prácticas que se han dado desde la cotidianidad de muchas otras personas para que entiendan por qué digo que la exigencia aquí es increíble y los aprendizajes son increíbles y el querer hacer más y el tener que hacerlo de forma distinta hace parte del eje central de lo que hago cada día. Gracias, Jason, por esta reflexión. Gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy. Siento que para hacer el primer episodio fue muy sustancioso, tocando temas pues como introductorios a, a qué es esta realidad de la habitabilidad en la calle. Gracias a todos por conectarse. Esperamos que les haya gustado. Un gusto a todos y todas y las esperamos para seguir hablando, conversando y créanme, hay muchos temas, artes, cultura, empresa, hay mucho por hablar, por contar acá y va a ser muy divertido, va a ser muy gratificante y va a ser muy entretenido. Aquí nos vemos. Adiós.